Bendiciones. Me olvidó el número otra vez. Estamos a 5 de diciembre del 2025. Bienvenidos a este estudio. Hoy es el cierre de esta unidad 1 del tomo 11. Hoy concluimos con los estudios que hemos estado presentando, compartiendo en estas semanas pasadas del libro de Josué y Jueces. Hoy cerramos con uno de los jueces más conocidos del pueblo de Israel. Vamos a estar en el tema de hoy, la extraordinaria fuerza de Sansón. La verdad central nos dice que los cristianos deben centrarse en cumplir el propósito de Dios. Como cristianos debemos centrarnos en cumplir con el propósito de Dios en todo momento. Si es que pensando en eso y meditando en esa verdad central, oramos. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes de estar conectados en este medio para el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada vida, cada hermano, cada amigo que tiene la oportunidad y el privilegio de escuchar esta materia, Dios del cielo, palabra de vida, palabra que trae salvación y restauración y reconciliación. Te doy gracias, Señor Jesús, por la Iglesia del Calvario, por nuestros hermanos de la fe, por nuestros pastores, reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres, por lo que tú sigues haciendo en sus vidas, en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Te lo presento, Señor, nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. De la historia de la cual vamos a estar tratando hoy, está resumida entre los capítulos 13 al 16. Voy a estar hablando en el 16, en el 13 y en el 16. Es bueno que te leas el 14 y 15 para que puedas entender toda la línea de la historia. El enfoque de hoy es principalmente con lo que dice la verdad central, de que los cristianos, como cristianos, debemos de centrarnos en cumplir, concentrarnos, enfocarnos, tomar en serio el cumplir los propósitos de Dios, sea a través de nuestra vida, sea a través de la iglesia, donde estemos involucrados, que requiere y demande del propósito de Dios para cumplirse, y nuestra participación es esencial, debemos de tomarlo en serio. Así que quisiera que en tu imaginación, y quizás esto haya ocurrido en tu vida, pero imagínate de que en un instante, tú como hombre o como mujer, como persona siervo de Dios, hayas entendido de que Dios te ha llamado por tu nombre, te ha llamado específicamente para cumplir con un propósito especial, y solamente ha sido designado para ti, para que tú lo cumplas. Eres el único llamado para cumplir con ese propósito especial que Dios tiene sobre tu vida, que necesita ser completado por ti específicamente. Sin embargo, a través del transcurso del tiempo, en ese caminar como creyente, te encuentras con una persona o llegas a caer en la trampa y quedar involucrado con una persona que no tiene temor de Dios. Al estar tú conectado o asociarte tanto con esa persona, llega el tiempo donde tu relación con Dios se va a descuidar. Tu relación con Dios va a ser afectada al punto de que se desaten en tu vida muchas dificultades, algunos desastres, hasta llegar al punto de que pierdas aquello que tanto amas. Imagínate que tú eres ese tipo de personas, o que quizás estás viviendo en ese momento ahora, en esa transición de tu vida,
donde hay una pausa en tu vida porque estás alejado o te has descuidado del propósito de la cual Dios ha pedido que tú hagas, específicamente tú hagas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la seriedad de las decisiones que nosotros hacemos, que nuestro compromiso con Dios, en el momento en que nosotros decidimos, en el momento en que nos... Capítulo 5, verso 16, que dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En esta lección de hoy vuelvo y repito, esta lección nos recordará a nosotros que aunque una persona pueda parecer que tiene una fuerza externa, que a simple vista podamos ver que sea fuerte tanto en el sentido físico como quizás en un sentido de palabras, que parece que es una persona fuerte, pero la realidad es que por dentro, internamente, son débiles. Son personas que, a pesar de su apariencia fuerte por fuera, al mismo tiempo están sufriendo una extrema debilidad espiritual por dentro. Vamos a entrar entonces en esta primera parte, en el capítulo 13 de Jueces, y te quiero dar lectura a los primeros 14 versículos y de ahí saltamos al 24. Vamos a buscar, si tienes tu Biblia o tienes la oportunidad de ver la pantalla, Jueces capítulo 13, los versos del 1 al 14 y luego al 24. Que dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Pues he aquí, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde
ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Y el 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Sansón, lo primero que pensamos es, o nos imaginamos, es un hombre fuerte, un hombre lleno de músculos, un hombre con una fuerza increíble. Sin embargo, cuando leemos las escrituras, como ya les dije, del capítulo 13 hasta el 16 del libro de Jueces, habla de Sansón, de su vida. Y si nos fijamos, lo más que se enfatiza o lo más que describe, para ponerlo así, lo más que describe es esas debilidades o esos errores o esas fallas de la vida de Sansón. No se enfoca en esa imagen que nosotros tendemos a recurrir en cuanto a una fuerza increíble. Sansón, aunque fue elegido por Dios, como ya hemos mencionado, los jueces son elegidos por Dios. No tiene que ver nada con el linaje, no tiene que ver nada con título, no tiene que ver nada con una preparación previa. Son personas que de diferentes experiencias, personas que Dios elige con un propósito específico para un tiempo determinado. Y el propósito principal, como hemos ya resumido en el libro de los Jueces, es para traer liberación al pueblo de Israel cuando están bajo opresión por sus enemigos. Y estos hombres que Dios levanta son para traer esa liberación temporera. Así es que, sin mirar sus credenciales, estamos viendo o nos podemos fijar que en la vida de Sansón era una vida llena de errores en su manera de vivir, una manera defectuosa, por decirlo así. Un hombre que tomó muchas decisiones, las cuales vinieron a traer consecuencias desastrosas, y aún así el llamado de Dios estaba sobre la vida de Sansón, lo cual nos lleva a nosotros a entender lo que nosotros también representamos con el ejemplo de la vida de Sansón, que nosotros como seres humanos somos vulnerables. Estamos viendo la gracia, el poder de Dios
el llamado de Dios sobre nosotros, aún y con nuestra vulnerabilidad, aún y con nuestros fallos, aún y cuando tomamos malas decisiones y a veces hasta sufrimos por las consecuencias de esas malas decisiones que hemos tomado, tanto nosotros como los que nos rodean, como aquellos que se pueden afectar en cualquier si están envueltos en una relación. Así es que aún así los propósitos de Dios se cumplen. Entendemos nuestra fragilidad. También podemos aprender cuando estudiamos y nos fijamos en la vida de Sansón, es que la importancia de nosotros depender de Dios, lo importante de persistir, como dice la verdad central. Nosotros tenemos que tomar en serio nuestro compromiso con Dios. Requiere firmeza, requiere un día a día esa decisión de tomar la cruz y seguir a Jesús, de concentrar nuestras vidas y mantener como prioridad el cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Como nos fijamos en el capítulo 13, el verso 1, y comparado a los otros versos, recuerden que cuando Dios levantaba el juez, había paz dentro del pueblo de Israel. Y una vez que ese juez moría, el pueblo o esa próxima generación regresaba a vivir una vida en pecado. Así es que se describe ese nuevo comienzo del ciclo vicioso. En este capítulo 13, el verso 1, es interesante notar que aquí, aunque comienza diciendo lo mismo, volvió el pueblo a apartarse, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nos fijamos que en este versículo o en esta porción no dice la causa o la razón, lo cual podemos también concluir sin temor alguno que, al igual que en las próximas, en las otras ocasiones anteriores, la idolatría era la razón principal por la cual el pueblo se apartaba. Buscaba en otros dioses, en Baal, en la diosa Acera, buscaban en otros dioses la bendición, la protección que ya Dios le había provisto. Al apartarse de Dios, volvían a hacer lo malo. Y otra descripción que hemos notado en los otros relatos es que cada vez que se apartaban, esa otra generación o ese otro grupo de personas, de israelitas, hacían aún peor que la anterior. La rebelión era aún peor, pero el ciclo, la raíz del problema primordial era la idolatría. Así es que, a pesar de que no dice con exactitud la razón por la cual el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, vemos que el tiempo de esa rebelión, de esa desobediencia, tuvieron bajo opresión por 40 años por manos de los filisteos. Así de intensa y de fuerte, según las consecuencias, la rebelión, el tiempo, la poca vergüenza, por decirlo así, aún era mayor. El castigo y la opresión era también mayor. En este caso, estamos viendo que ahora los que están tomando en control, o los enemigos de Israel, son ahora los filisteos. Un tiempo bastante largo que estuvieron bajo esa opresión. Seguimos viendo cómo en los versículos de 2 al 5, entonces se comienza a describir la llegada de un ángel del Señor. Este ángel del Señor se presenta a la esposa de Manoah. A esta mujer, el ángel le dice que ellos han de tener un hijo milagroso, donde Dios proveería, abriría su vientre y le daría el privilegio, la bendición de ser padres del próximo libertador de Israel. Ellos nunca habían tenido hijos. Ella era estéril. Así es que esta promesa, este propósito por la cual ellos han sido elegidos, alegró tanto al corazón de ella.
este milagro de la esterilidad ahora iba a ser bendecido por uno escogido, elegido específicamente por Dios para un propósito específico. A este niño se le puso por nombre Sansón. Sansón sería entonces consagrado a Dios como nazareo. Desde el momento de su nacimiento, aún a su madre se le dan las instrucciones de que ella tenía que guardar ciertas prácticas de este voto ay Padre Santo, de este voto nazareo. Se le da instrucciones bien claras y bien específicas que ella tenía que mantenerla. Así es que estamos viendo cómo aún antes del nacimiento de Sansón, ya Dios lo ha separado. Ya Dios comienza a preparar el ambiente para la liberación del pueblo de Israel. Pero vamos a ver, le busqué aquí un poquito más de información, lo que es el voto nazareo en la Biblia. El voto nazareo es uno que se realizaba por personas que se consagran voluntariamente a Dios. Hay 4 básicos, hay tres partes que son: primero, una decisión. Este voto es una decisión. Segundo, la segunda parte de este voto nazareno es una acción. Y número 3 es un deseo por parte de personas cuyo deseo es entregarse a Dios por completo. Estas son las 3 partes principales, la cual involucra este voto nazareno de nacimiento que se le hace a Sansón. Cuando comparamos este voto nazareno, que es especial, ya que ha sido designado por Dios, divino, Sansón sería un hijo o una persona con este voto nazareo divino. La diferencia, lo que encontramos en Números capítulo 6, puedes leerte esta parte para que veas las 5 partes que conllevan este voto, que es algo diferente al voto nazareo de Sansón. Capítulo 6, los versos del 1 al 21, está la historia completa o las 5 características de este voto nazareo. Número 1, es un voto voluntario que lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. Número 2, tiene un plazo concreto, o sea, es un tiempo determinado. Número 3, tiene requisitos. Hay ciertas partes que hay que cumplirlas durante el periodo de ese voto nazareo. Número 4, tiene restricciones específicas. Hay requisitos y restricciones específicas. Y número 5, al concluir con este voto nazareno, es necesario ofrecer sacrificio. Cada una de estas partes se explica con mayor detalle en Números capítulo 6, los versos del 1 al 21. Así que cuando estamos viendo y cuando analizamos este voto nazareno de nacimiento a Sansón, es muy diferente a ese voto que se describe en Números capítulo 6, porque es un voto que tiene un tiempo determinado y al concluir se lleva a cabo ese sacrificio. Las restricciones específicas que se le da a la mamá de Sansón era de que ella tenía que evitar de consumir sidra, cualquier bebida o vino fermentado, cualquier que procediera de la uva, entre otras cosas. Mantenerse alejada y evitar, que era lo que Manoah le preguntó al ángel
con más detalle, quería saber más información, qué debían hacer con el niño que tendrían cuando naciera, cuáles eran esos requisitos específicos. Él quería saber más detalle porque el voto nazareno requería unas restricciones específicas y un requisito. Se le da a entender que esto es el plazo para el resto de su vida. Entonces el ángel del Señor, cuando se le aparece, le responde la pregunta de Manoah. El ángel vuelve y le repite las instrucciones. Lo único que le asegura nuevamente a Manoah es: asegúrate que tu esposa siga las instrucciones que le di. Ya tienen las instrucciones específicas qué hacer y qué no hacer, a qué evitar usar. Las personas que hacían el voto nazareno se abstenían de bebidas fermentadas o uvas en cualquier forma. No se cortaban el cabello ni se afeitaban el cabello y evitaban acercarse a personas muertas. Aquí están esos detalles, los requisitos, las restricciones específicas que involucraban este voto nazareno. Sansón era inusual en el sentido de que era nazareno por decreto divino, como les dije. En lugar de ser un voto personal que se describe en el verso 6, que es voluntario, la persona lo hace, sea hombre o mujer, lo hace voluntario, tiene las instrucciones específicas, las restricciones específicas, tiene un tiempo limitado y se cierra ese tiempo de voto nazareno con un sacrificio. Por ejemplo, al no cortarse el cabello y afeitarse, cuando terminaba ese voto nazareno, en el parte del sacrificio era cortarse el cabello y ponerlo en el altar como cierre o cumplimiento de ese voto nazareno, entre otros detalles que más. Solamente le estoy dando un ejemplo de la diferencia entre el voto nazareno especial sobre la vida de Sansón al que se practicaba o se describe en Números capítulo 6. En nuestro caso, aunque el voto nazareo, no lleva N, nazareo es un concepto del Antiguo Testamento, existe un paralelismo, una similitud en el Nuevo Testamento en respecto al voto nazareo. Vemos en Romanos capítulo 12, los versos del 1 al 2, lo que el apóstol Pablo afirma diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para los cristianos, el antiguo voto nazareo simboliza la necesidad de estar separados de este mundo como pueblo santo y consagrado de Dios que somos. Así es que en nuestro voto nazareo, creo que lo dije bien, nazareo, yes. En este voto nazareo, nosotros como iglesia, como cristianos, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos esos requisitos, encontramos esas restricciones, encontramos restricciones en la palabra de Dios, cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y este voto nazareo para nosotros no es un tiempo determinado, es el resto de nuestra vida. Es un momento que nosotros hacemos ese voto, nos entregamos a Dios, es para el resto de nuestra vida, y por eso es que nosotros debemos de entender la seriedad de nuestro compromiso con Dios en este voto, en esta promesa que hacemos cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y declaramos que le seguiremos por el resto de nuestra vida, de que ahora su voluntad es nuestra voluntad, de que nosotros nos sometemos a Él para cumplir su propósito en nuestra vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 nos sigue diciendo el apóstol Pablo esas palabras que le compartió a su hijo espiritual Timoteo. Dice: quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pedro también nos ayuda a nosotros a entender la seriedad de nuestro voto nazareo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso implica todas las áreas de nuestra vida. Vuelvo y repito, en la palabra de Dios encontramos las restricciones, encontramos los requisitos, encontramos el propósito. Esto es algo que es voluntario. Servimos a Dios porque le amamos y estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en darnos y enviar a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y la promesa de la vida eterna que tenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos claro cuál es nuestro propósito. Jesús, antes de regresar a la gloria, antes de regresar al Padre, a la diestra del Padre, ¿qué es lo que dice? Él nos dejó y encomendó a nosotros el propósito. Él no dijo en ningún momento que era una sugerencia. Él no dijo que esto es algo para que se entretengan mientras tanto. Él no dijo esto es por si acaso lo quieren hacer. Él dijo en una orden: vayan y preparen y hagan discípulos en todas las esquinas del mundo, en todas las áreas del mundo. Ir y preparar, hacer discípulos, predicar las buenas nuevas de salvación, compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando vayan, de esta manera deben vivir. Vivan de la manera que represente y refleje a aquel que os llamó, que tiene ya el propósito sobre su vida. Y esto fue dada según la gracia dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora que entendemos cómo nos podemos asimilar con esta parte, este llamamiento especial en la vida de Sansón, vamos ahora a ir a brincar al capítulo 16. Vuelvo y te aconsejo que leas el 14 y 15. Voy a tratar de quizás summarize, darte un resumen para que pueda encajar todo, pero vuelvo y repito, te aconsejo a que sí te leas todos estos capítulos anteriores, el 14 y 15. Vamos a entrar al 16 y quiero leer el versículo 16, 17, 18, 21, 28 y 30. ¿Ok? Aquel que le gusta tomar notas o el que está escuchando, 16, 17, 18, 21, 28 y 30, que dice: y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Muchos de los pecados de Sansón
se originaron en la lujuria sexual. Y la famosa mujer que tanto escuchamos, la que lo llevó, la que finalmente logró llevarlo a él a su ruina, la famosa Dalila. Ella tomó ventaja de esta debilidad de Sansón. Y la única táctica que le funcionó a ella en sus tercer intentos, dio 3 intentos hasta que en su cuarto le dio resultado, porque ella apeló o abusó de ese deseo que él tenía hacia ella, y ella pudo así de esta manera manipularlo, convencerlo, además de la constante insistencia, porque la constante insistencia de una mujer, cuando una mujer quiere algo, la mujer insiste, la mujer no se cansa, porque está determinada a alcanzar o lograr lo que quiere. No se da por vencida. Y ese tipo de mujer puede ser un fastidio, por lo que agravó tanto el corazón de Sansón hasta que logró ella obtener que él revelara ese secreto. A él revelar no el propósito por la cual Dios lo había elegido, pero reveló esa fuerza extraordinaria con la cual él fue otorgada, que Dios le otorgó a él con esa fuerza extraordinaria, con un propósito, la cual él desafortunadamente no necesariamente la usó bien en todo momento. En la historia de Sansón se habla mucho de él y Dalila, pero no se habla, o yo al menos no escucho con mucha frecuencia, cómo es que Dios trató de introducir a Sansón dentro del propósito de Dios, a él conectarlo con los filisteos. Y esto es que cuando Sansón en su juventud llegó el tiempo donde él se enamoró de una mujer filistea, y no estoy hablando de Dalila. Esta mujer no se menciona su nombre. Él la vio y se enamoró de ella y le pide a sus padres que le den a ella como esposa. Y la costumbre es los padres ponerse de acuerdo para entregar a sus hijos en matrimonio. Sansón, insistiendo, le dice a sus padres, a esta joven filistea, que él la deseaba. Sus padres estaban un poco aturdidos, pensando cómo es posible, cómo es que tú te antojas de una mujer filistea, cuando realmente dentro de nuestro propio pueblo, de entre los nuestros, sí hay mujeres disponibles, hay mujeres la cual tú puedes contraer el matrimonio, pero él estaba empeñado. Y vemos cómo es que en esta manera misteriosa ya Dios estaba trabajando, donde le permitió que él sí se enamorara de una filistea, y a sus padres, aunque no estaban de acuerdo, se pusieron sí concedieron la petición de Sansón para que él tuviera matrimonio con esta mujer filistea. Así es que camino a hacer este acuerdo, ella lo conoce, ella sí quedó encantada con Sansón. Hacen entonces la fiesta de matrimonio, era una práctica, un banquete de 7 días. Y camino allá para hacer este matrimonio, para contraer este matrimonio, dice la historia, entre medio de la historia, cuenta de que camino allá, pues él se había apartado y había visto un león. Él había escuchado el ruido de un león, y el león, al venir a tratar de atacarlo, él lo mata. Sigue contando la historia que después él va y ve, y le dio curiosidad y quería ir a ver de nuevo a ese león que él había matado. Y cuando va a ver, se fija que en este león había un panal de miel,
Él entonces, sin que sus padres lo vieran o supieran, él obtiene de esa miel, él consume de esa miel y lo comparte con sus padres. Recuerden, el voto nazareo, uno de los requisitos o restricciones específicas era que no podía tocar ninguna cosa muerta, un ser humano o un animal. Nada muerto él podía tocar. Así es que al él tomar posesión de esa miel, de ese cadáver, ya estaba rompiendo o estaba violando uno de los requisitos de este voto nazareo. Él no se lo dice a sus padres. Regresando entonces a la historia del matrimonio, cuando Sansón está en su banquete, en su fiesta, entre ellos hay unos 30 jóvenes que estaban ahí convidados para compartir con el novio. Esa es parte de la cultura, de la costumbre, y mientras ellos están en el banquete divirtiéndose, Sansón le da una adivinanza o una enigma. Y en esta adivinanza él le dice: si ustedes logran a descifrar esta adivinanza o enigma, entonces yo les daré a ustedes 30, le daré una pieza de ropa nueva, y ustedes, si ustedes no lo logran hacer, entonces ustedes me tienen que traer las 30 piezas de ropa a mí. Eran un grupo, una gente pudiente, con dinero. Al fin y al cabo, al tercer o el cuarto día, ellos de la fiesta, porque tenían hasta el último día, el último día del banquete, de la celebración, para descifrarla, la adivinanza, ellos entonces se acercan a la esposa de Sansón, a esta mujer que no es Dalila, vuelvo y repito, y la amenazan a ella. Le dice: haz que él nos revele a nosotros cuál es el secreto, cuál es no el secreto, la adivinanza. Entonces ella y ellos las amenazan a ella. Ella va entonces donde Sansón y está insistiendo. En el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día, sigue insistiendo y le llora y estamos viendo otra vez esa costumbre de la mujer insistir. Al ella insistir tanto, finalmente Sansón en esa última ocasión entonces le dice la respuesta de la adivinanza, porque al él rehusar decirle a ella, ella primero le dice a ella: yo no se lo he dicho a mis padres, porque recuerden, esa era parte de una de las restricciones que tenía que guardar por el resto de su vida. Él decía: si yo no se lo he dicho ni siquiera a mis padres, que son los que tienen el derecho de saber de lo que yo hice mal, ¿cómo yo te lo voy a decir a ti? Pero ella, en su insistencia, finalmente él cede, le da el resultado, y hasta hablando hoy va a buscarle la enigma para leérsela. Pero el resultado está hablando acerca de este animal fuerte que come, refiriéndose al león que mató, y que de él sale lo más dulce, refiriéndose a la miel que había obtenido de él. Entonces estos jóvenes, antes de la medianoche, que era oficialmente donde terminaba la celebración, antes de la medianoche, ellos entonces les revelan y comparten con Sansón la respuesta de su enigma. Entonces Sansón, muy enojado, muy furioso, porque ellos supuestamente lograron descifrar la enigma, entonces él tiene que salir para cumplir con la parte de ese trato. Él va, mata a personas. De ahí él obtiene las 30 piezas de vestimenta, se las entrega a ellos, y él, muy molesto, muy enfurecido por haber perdido esa apuesta, él se regresa a vivir con sus padres. Al él regresar, irse con sus padres, aparentemente y delegadamente, él abandona a su esposa, por la cual el suegro, cuando ve que al fin de cierto tiempo, Sansón decide regresar para vivir con su esposa, pero cuando él llega, el suegro lo detiene y le dice: ya no es tu esposa, porque pensé que tú la habías abandonado, que tú la habías desechado, y por esta razón ya yo entregué a mi hija esto es un chisme, esto parece, te digo que esto es una historia intensa. Se lo di al
what is the name? Al padrino de tu boda. Ya yo entregué a mi hija, la que era tu esposa, porque tuve la impresión, estaba convencido de que tú la rechazaste, de que tú no la querías, así que yo entregué como mujer a mi hija a padrino de tu boda. Pero puedes tomar a mi otra hija, la menor, que también es más bella que la mayor. Y Sansón, muy enfurecido, muy molesto, otra vez estamos viendo unas características de él. Cómo es que él se enoja y entonces decide desquitarse y va y amarra unas zorras por la cola, le pone a cada zorra torch en español, a torch, un palo con fuego, y todas estos pares de zorras van y arrasan con el ganado, la producción, the vegetable, toda la cosecha de los filisteos, y termina destruyéndolo, exponiéndolos a ellos al peligro, ahora al hambre. Al ver toda esta destrucción, ellos preguntaron quién hizo esto, le dijeron que fue Sansón. De ahí empezaron a buscarlo y él se fue a esconder, a refugiar en unas cuevas por un tiempo, hasta que lo encuentran, lo enfrentan. Él se pone de acuerdo, él acepta en ser llevado a los filisteos. Él va y en camino a los filisteos, como lo tienen amarrado, pues viene otra vez la presencia de Dios, la fortaleza de Dios sobrenatural sobre su vida, y esa fuerza como destruyó a aquel león como si fuera una cosa fácil. De la misma manera él se desata de esas ataduras que llevaba como si nada, y termina huyendo o siendo libre, huyendo de los filisteos. Pasa el tiempo donde él entonces decide regresar a los filisteos, y allá en los filisteos está con una prostituta. El pueblo se entera y entonces ellos deciden atacarlo, a esperar por él para cuando él saliera el próximo día en la mañana. Pero Sansón, otra vez la gracia de Dios, él se levanta antes de la medianoche, sale, y en su salida pues aprovecha y se lleva a las dos puertas de la ciudad. Son puertas grandísimas, pero para él, con esa fuerza extraordinaria, él las levanta, las arranca, se las lleva a una distancia y se las tira por ella en una montaña. O sea, los expone a ellos. Ya tenía la fama por haberle destruido su ganado, destruido su cultivo. Ahora están expuestos porque ahora la ciudad está sin las puertas que representaban la protección de los de adentro, entre otras cosas. Y esa pelea y esa furia entre para adelante y para atrás, lo que hacen es crear más odio y más guerra entre ellos, que terminan entonces ellos quemando notas a la esposa de Sansón y al suegro. Así es que esto es otra cosa que sigue provocando en Sansón esas discordias. Al fin y al cabo pasa el tiempo y conoce a Dalila, y aquí es donde entramos con Dalila. Y vemos que él se enamora de Dalila, de esta mujer filistea. En esta porción del capítulo 16 vamos a hablar de la caída de Sansón. Ya les hablé rapidito del capítulo 14 y 15, léetelo porque quizás el orden y los detalles así que dejo por fuera son muy importantes para entender. ¿Qué es lo que llevó a Sansón a su caída? Lo que nosotros, cuando nos asimilamos o aprendemos de la vida de Sansón, es entender la seriedad de nuestro compromiso con Dios. En el último intento, como les decía, de Dalila rebelarle, porque los filisteos todavía estaban buscando la manera de cómo deshacerse de Sansón. Ellos entendían que en él había una fuerza extraordinaria y ellos querían saber cuál era el secreto de su fuerza, por lo cual ofrecieron dinero a Dalila para que ella pudiera investigar y darle los detalles de dónde procedía esa fuerza extraordinaria de él.
y es que sabemos la historia donde ella constantemente está ahí hostigando y sigue buscando la manera de cómo de descubrir ese secreto, hasta que en ese último intento ella, aprovechando esa pasión de él hacia ella, es que ella finalmente obtiene la respuesta. Ella busca a sus cómplices filisteos y después que los manda a buscar, ella duerme a Sansón. Y mientras él duerme, en los versículos 18 y 19 del capítulo 16, es donde ella le corta las trenzas o le corta el cabello. En ese momento ella da aviso a los cómplices, ellos llegan, le pagan y se llevan a Sansón preso y lo ponen a trabajar como un esclavo en la cárcel, donde también le quitan los ojos al mismo tiempo. Así es que ahora él es la causa de su burla. Ahora era el entretenimiento, ahora él era el que estaba trabajando por sus enemigos de gratis. En este momento, en esta última ocasión, en el cuarto intento, como ella sigue insistiendo, él pues decidió de todas maneras seguir, aunque le reveló el secreto de esa fuerza. Él tenía pensado, ya estaba convencido de que él era invencible, que así como se había librado en las otras ocasiones, que de esta también podía salir libre, aunque él le haya confesado a ella, en su confianza a ella, y declararle el secreto. Pero vemos la importancia en ese versículo 17 con el 20. En el 17, él está diciendo claramente, cuando ella lo presionaba, no es el 17. En el versículo 16, al final, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre, estoy en el capítulo, 14, en el 16, capítulo 16, verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y aquí está el detalle, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. En el verso 17 él está claro, donde él dice, mi fuerza se apartará de mí. La fuerza de él no era el cabello. La fuerza de él no procedía del voto. La fuerza de él procedía de Dios. De la misma manera que nuestra fortaleza procede de Dios. No sale de nuestras habilidades, no sale de nuestras experiencias, no sale de nuestras promesas, sale de Dios. Él entendía que la fuerza de él desaparecería si su cabello era cortado. Cuando la realidad en el verso 20 está hablando claro que es esa fuerza, la fuente de su fuerza se había apartado de él. Y Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El fracaso de Sansón fue espiritual, porque vuelvo y repito, la fortaleza extraordinaria, la fuerza extraordinaria de Sansón no procedía de nada más ni nada menos que de Dios mismo, un asunto espiritual. Sansón había abandonado al Señor y las consecuencias fueron desastrosas. Lo mismo ocurre en nuestras vidas personales. Cuando nosotros abandonamos a Dios, abrimos puertas para que más dificultades lleguen a nuestra vida, para que más desastres ataquen a nuestra vida, porque estamos sin la protección del cuidado de nuestro Dios. Cuando nosotros nos salimos de las alas de nuestro protector, bajo vuestras alas estaréis seguros, bajo mis alas estaréis seguros, dice el Salmo, en la comparación del cuidado y la protección de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros nos salimos, nos apartamos, estamos dejando
estamos expuestos al peligro, estamos dejando atrás a aquel que nos protege, que nos ama, que nos cuida. Y es donde el peor desastre de cualquier ser humano ocurre, y es la muerte eterna. Es vivir una vida alejado de Dios eternamente. Y ese es el mismo fracaso, un fracaso espiritual, lo que sufrió Sansón por haber abandonado al Señor, por haber abandonado el propósito especial que Dios había depositado sobre su vida. Sin esa fuerza sobrenatural, Sansón estaba indefenso contra el enemigo. Él olvidó el propósito de su vida y ahora se había echado todo a perder. Aunque Sansón fue un hombre llamado por Dios para liberar a Israel, fue elegido específicamente por Dios. Sus relaciones con mujeres que no compartían su fe y su propósito lo condujeron a él a perder su fuerza, a perder su libertad y a perder su vida. Mira la catástrofe, a perder su fuerza, su libertad y su vida. Lo mismo podemos correr nosotros el riesgo cuando vivimos o nos relacionamos con personas que no tienen temor de Dios, cuando dejamos involucrar a personas y afectar nuestro comportamiento, donde quizás podemos llegar a comprometer nuestro comportamiento. Ya los requisitos y las restricciones que están establecidas en la palabra de Dios ahora como seguidores de Cristo están ahí registradas para que nosotros entendamos de qué cuidarnos. Y cuando descuidamos esos requisitos, nosotros descuidamos esas restricciones, entonces corremos el peligro de romper nuestra relación con Dios, de alejarnos de Dios y terminar expuesto a la muerte eterna. El aspecto romántico y trágico de Sansón, nosotros de esa experiencia podemos aprender cómo las malas relaciones pueden desviar a una persona de los propósitos divinos. El versículo 28 y 30 del capítulo 16 de Jueces también es clave. Estamos viendo cómo Sansón terminó en la cárcel sin sus ojos, donde perdió su fuerza, perdió su libertad, y ahora estamos viendo la tercera parte de cómo es el que pierde su vida. Cuando él es llevado para otra vez, porque él era entretenimiento, era la burla de los filisteos, donde ellos estaban celebrando que finalmente, después de tanto persistir y tanto seguir buscando la manera de cómo vencerlo, lo llevan a un lugar donde hay una celebración, y allí, estando en aquel lugar, él hace una oración. La vida de Sansón comienza a tomar otro giro. En el versículo 28 dice que Sansón clamó a Jehová y comienza a orar a Jehová. Y él reconoce que Jehová no tiene que escucharlo. Él no tiene ningún derecho para esperar nada de parte de Dios, pero él ora de todos modos y le pide: Jehová, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dios escucha el clamor de Sansón. La petición de Sansón era limitada. La petición de Sansón decía: dame esa fuerza sobrenatural, esa fuerza extraordinaria, una vez más, con el propósito limitado de tomar venganza por el daño que le habían hecho a él al quitarle sus ojos. Esta petición Dios se la otorgó, la petición de otorgarle esa fuerza sobrenatural con el propósito de que él pudiera tomar venganza. Ahora, no tan solamente para él, porque vemos cómo
el Señor, al concederle la petición a Sansón y al llenarlo de fuerza, en el versículo 30, Sansón sigue diciendo en su oración: muera yo con los filisteos. Y en ese momento él dice que se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los mató al morir. Y los que mató al morir Sansón fueron muchos más de los que él había matado durante toda su vida. Sansón pone sus manos sobre las columnas. Él ora para poder entonces morir mientras destruía a sus enemigos. Las columnas entonces caen, se derrumban, y tanto el templo de Dagón, que uno de sus dioses, cayó, y Sansón finalmente es que toma venganza. Dios tenía un propósito mayor en este momento. Sí le concedió la petición a Sansón, le dio esa fuerza sobrenatural con el propósito temporal. Y al mismo tiempo de que Sansón reconoce que sus decisiones tuvieron las consecuencias de lo que él estaba viviendo, fueron por sus propias decisiones que había hecho, comenzando desde el momento donde él hace desobedece al tocar un muerto, hace la adivinación. Desde ese momento que él es el que toma las decisiones, y él ahora está sufriendo la decisión de ceder por darle rienda suelta a sus concupiscencias, a sus deseos, donde termina revelando la fuente de su fuerza, el secreto, el propósito de Dios. A pesar de que Dios le concede esa petición, Dios tiene otro propósito, no tan solamente concederle su petición, sino también ir y destruyendo o debilitando más y más a los enemigos de Israel. Porque dice que los filisteos, los gobernantes filisteos, fueron asesinados en ese momento. Ese día en que cayó la casa, hablando el versículo 30, hablando de la fuerza del liderazgo del gobierno, los principales, los gobernantes estaban allí en aquel lugar, y la mayoría del pueblo, había mucha gente, dice, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató, que dice la cantidad de personas que murieron en aquel día, en aquella hora donde Dios responde la petición de Sansón. Fueron más los muertos en aquel día comparado al número que habían muerto durante su vida. El tiempo que tuvo Sansón como juez libertador de Israel fueron 20 años. Imagínense cuántas personas habían sido ya eliminadas, los enemigos habían sido eliminados, comparado al número que cayeron en aquel día, donde él, cuando puso sus manos en aquellas dos columnas clave, aquella casa cayó y fueron destruidos los gobernantes, todos los que estaban allí, y el mismo Sansón. Ahora, aunque la opresión filistea continuó por 2 siglos más, o sea, 200 años más, aunque continuó este momento de la historia, fue muy impactante, fue muy importante, porque había dejado ya claro donde el nombre de Dios es reivindicado, y donde ha dejado claro, donde deja establecido que no hay otro mayor fuerza que Dios mismo, donde deja claro que Dios es el más fuerte que todos los dioses filisteos, y deja claramente esa parte, ese otro propósito por la cual Dios utilizó aún la muerte de Sansón para cumplir su propósito con el pueblo.
Vuelvo y repito, aunque los filisteos, la opresión filistea continuaría por 2 siglos más, pero este evento fue muy determinante. Y de la misma manera, ¿cómo nos enseña esta verdad a nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar? De que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier Dios, la mayor fuerza, soberano Dios todopoderoso, el Rey de Israel. A Él nosotros podemos acudir, podemos ir, acordarnos de Él y que podemos ir en toda confianza, acercarnos al trono de la gracia, creyéndole que Él escuchará nuestro clamor de arrepentimiento y encontraremos socorro. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, claramente nos dice a nosotros que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que no importa lo que hayas hecho o donde tú hayas estado, puedes estar seguro que si tú acudes a Él y le buscas con sinceridad y arrepentimiento, buscas ayuda, que es lo correcto, que es lo que debemos hacer, podemos estar seguros que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos acercamos a Él creyéndole, Él es fiel y justo para perdonarnos y no nos deja ahí, no nos deja simplemente perdonarnos. Si Él que completa la obra que ha comenzado en nosotros y nos limpia y nos hace justo, nos hace aptos para estar ante su presencia, nos limpia de toda maldad, rompe el poder del pecado sobre nuestras vidas y ahora somos libres, ahora podemos disfrutar y el regalo de la vida eterna que ha sido otorgado para todo aquel que le cree. Hay muchas enseñanzas que podemos aprender de la vida de Sansón, a qué hacer o a qué evitar. Pero lo más que podamos recordar es que Dios tiene propósitos para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Esto no solo se refiere a las decisiones cruciales que implican un cambio determinante en nuestra vida, sea en el matrimonio o en la profesión. Recuerde lo que le dije al principio, de cómo es que todo lo que envuelve nuestra vida tiene un efecto, por lo cual es importante ser firme en nuestro compromiso con Dios. Entendamos que el deseo de Dios es guiarnos, no es dejarnos ahí solos, ahí al hacer y defiéndete, haz como pueda, lo mejor que pueda, inténtalo, que eso será suficiente. No, nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios real, un Dios que está dispuesto siempre para guiarnos a nosotros todos los días mediante la ayuda del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda llevarnos hacia la santidad y ayudarnos a nosotros a que nosotros tomemos acción en alejarnos del pecado. Y como el Espíritu de Dios nos conduce hacia la paz. La palabra de Dios es como descrita en el Salmo como una lámpara que alumbra nuestro camino y nos lleva por el camino de rectitud. Esto solo sucede si nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros arrancamos, sacamos, apartamos de nuestra vida el pecado que puede endurecer nuestro corazón, que puede romper nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos determinados a seguir a Jesús con todo nuestro corazón, ofrezca o no, o cualquier tentación que el enemigo pueda levantar contra nosotros. Nosotros tomamos esa decisión de seguir a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra existencia. La fortaleza toma muchas formas. Estamos viendo que la fortaleza no es simplemente una fortaleza física externa. Sabemos que cualquier tipo de verdadera fortaleza proviene de Dios. Él es el que sustenta nuestro cuerpo, tanto físico como nuestra vida espiritual. Nos consuela en momentos de angustia emocional y nos llena del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser luz en este mundo oscuro. Repito, esta palabra
que nos deja en el versículo clave. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Andemos en el Espíritu, mantengámonos enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tomemos en serio ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hay cosas que Dios te ha elegido a ti específicamente para que tú lo hagas. Así que cuida de ese talento, de ese don, de ese llamamiento, de esa asignación que Dios te ha otorgado. ¿Ven? Este es el cierre de esta unidad 1 del tomo 11. No va a haber examen. Solamente quiero cerrar en una oración y luego le estaré dando un anuncio. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por estas enseñanzas, Señor, recordatorios, Padre de la gloria, de nuestro propósito, Señor, en tu plan, de nuestra vida, de lo que tú has hecho por nosotros, de tu pueblo, Señor, en cualquier parte del mundo, de cómo debemos orar unos por los otros, fortalecernos unos a otros. Oh Dios de la gloria, que recordemos las enseñanzas, Señor, y lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, en este momento igual pido por aquella persona que no tiene la salvación, que está reconociendo, Señor, que necesita de ti, que necesita arrepentirse de sus pecados y entrega su vida para el servicio tuyo, que tú le capacites, Dios del cielo, y que lo conectes, Señor, en una iglesia donde se enseñe tu palabra, que sean discipulados, Señor, de una manera saludable y eficaz y puedan continuar cumpliendo, Señor, con la encomienda que tú nos has dado a nosotros como iglesia, de predicar el evangelio y hacer discípulos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Calvario, con el favor de Dios, nos vemos mañana sábado 6 de diciembre. Hay un ayuno congregacional comenzando a las 8 de la mañana. Es auspiciado por el Ministerio de las Damas, pero es un llamado a toda la Iglesia del Calvario y a las personas que quisieran unirse a este ayuno también. En la iglesia estaremos allí en las 221 de la East en Buffalo, Nueva York, comenzando a las 8 de la mañana. Dios te bendiga.